el 3 al 4% del total de soportes. Ya. Ya, a ver, solamente una aclaración. Las responsabilidades del ingeniero electricista son 4. Una, el trazo de ruta. 2, la configuración geométrica. 3, el diagrama de cargas. 4, los documentos. Esta es la responsabilidad del ingeniero electricista. Ya. El trazo de ruta ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver la configuración geométrica. En la segunda y tercera parte es esto. Vamos a ver después. La configuración geométrica es la forma, la silueta del soporte. Pero en una línea de transmisión hay varios tipos de soportes. Eso lo vamos a estudiar en la segunda y tercera parte. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la configuración geométrica del soporte que más se repite en una línea. Ese soporte es el soporte de suspensión, que es más o menos el 90% de todas las estructuras. Pero no es la única, hay otras de ángulos, eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a hacer la configuración geométrica de un soporte de suspensión. Ya, o sea, este es el soporte de suspensión que tenga alineamiento. Por eso también se llama soporte de alineamiento, soporte tangente. Ya. Pero hay el ángulo, que no vamos a ver ahora, vamos a ver después. Ya. Entonces vamos a hacer la configuración geométrica de un soporte de suspensión. Listo. Punto 2, geometría básica. ¿Qué dice? La geometría básica se desarrolla... Pasa gato. Toma. La geometría básica se desarrolla para el soporte de suspensión. Sobre la base de estos resultados, luego se define con detalle la geometría de los otros soportes. Todas las ecuaciones que vamos a usar para el soporte de suspensión se utilizan para los otros soportes, solo que tienen una variación. ¿Ya? La geometría básica se desarrolla para el soporte de suspensión. Sobre la base de estos resultados, luego se define con detalle la geometría de los otros soportes. Lo ideal sería que todos los soportes fueran de suspensión, son los más baratos, pero el trazo de la topografía y las medidas de seguridad obligan al uso de otros tipos de soportes. En esta parte del curso desarrollaremos el detalle de la estructura de suspensión. La forma o el perfil de este soporte lo determina el ingeniero electricista. Ustedes son los que definen. ¿Ya? Las otras estructuras también hay que hacer su configuración geométrica. Por eso en los planos del proyecto hay mucho plano de la configuración geométrica del soporte de suspensión, del soporte de ángulo, del soporte de retención, del soporte de terminal o salida, del soporte especial y de los ángulos. Hay diferentes tipos de ángulos. Por eso hay tanto plano, pues. Y eso solamente es la configuración geométrica. Ahora falta
el diagrama de cargas de cada uno, pero eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a ver la geometría nada más. Lectura obligatoria. En el Código Nacional de Electricidad, Suministro 2011, es la base para nuestra labor como ingenieros electricistas. Todos ustedes deberían tener ya en su biblioteca el Código Nacional de Electricidad. Todos ya deberían saber. En particular para nuestro curso de líneas de transmisión se debe estudiar la parte 2. El código tiene 4 partes. La parte 2 es reglas de seguridad para la instalación y mantenimiento de líneas aéreas de suministro eléctrico y comunicaciones. Esa es la parte 2 del código. El código tiene 4 partes. ¿Ya? Deberíamos estudiar todo porque cada uno de los cursos compete una parte del código. Para nosotros nos compete la parte 2. ¿Ya? ¿Qué es la parte 2? Reglas de seguridad para la instalación y mantenimiento de líneas aéreas de suministro eléctrico y comunicaciones. Comunicaciones no vamos a ver. Ejemplo de cálculo. Tenemos las siguientes características de una línea de transmisión. Se adjunta la silueta del soporte. ¿Cuáles son los datos que ustedes necesitan para poder definir la configuración? Nivel de tensión, en este caso 220 kilovoltios. Altura de operación, 3.200 metros sobre el nivel del mar. Tipo de circuito, siempre eterno. Nivel de contaminación, 3. Eso ya les he dado la tabla. Nivel de contaminación es las características del medio ambiente por donde pasa la línea. Ya les he dado una tabla, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Cada nivel tiene una característica. Ustedes escogen. Tipo de conductor, ACSR. Código del conductor, Finch. Calibre, 635 milímetros cuadrados. Peso, 2.129 kilogramos por kilómetro. Tiro de rotura, 17.746. Ángulo de oscilación de la cadena, 60 grados. Vano básico, 250 metros. Para el cálculo de la flecha, asumir el 13% del tiro de rotura. Utilizar aislador tipo antifoc. NI 25, nivel isoceránico 25. Ancho de cuerpo del soporte 1.5 metros. Ver gráfico. Ya, en la siguiente figura está la silueta que les he puesto yo. En el examen yo les voy a dar la silueta. Ya, ustedes van a calcular toditito, todo lo que les pida, pues. Ya. Esa es la silueta. Como NI es 25, más de 20, entonces tiene 2 cables de guarda, ahí está, 2 cachitos. Ya. Se pide, ¿qué es lo que se pide? Esto es lo que les voy a pedir yo en el examen. Se pide determinar la cadena de aisladores siguiendo el criterio de contaminación. Se pide cantidad y posición de los cables de guarda. Se pide los diferentes espaciamientos para determinar la configuración geométrica del soporte de suspensión. Se pide calcular la flecha para una aproximación de la ecuación de la parábola. ¿Está claro? Para calcular la flecha tenemos 2 situaciones. Cuando el vano es menor que 600 metros, se asume una parábola. Cuando el vano es mayor que 600 metros, se asume una catenaria. Ya les he dado yo las ecuaciones de la parábola y de la catenaria. Nota, el día del examen me tienen que traer como documentación básica las copias que les he dado,
Ahí no van a estar diciendo que me falta este dato. Ahí están todos los datos. Ya, algunos los han repetido acá. Listo. ¿Está claro hasta ahí? Ya está, seguimos. ¿Cuál es la secuencia de cálculo que vamos a seguir? Primero, vamos a determinar el tipo y primerito, determinar el tipo y la cantidad de aisladores. Segundo, vamos a calcular la flecha. Tercero, vamos a calcular los espaciamientos. Y cuarto, vamos a calcular la posición del cable guarda. Eso es todo. Ya, vamos con la otra página. Ahí está el gráfico. Haciendo la disposición. Obviamente que el examen va a ser una disposición un poquito diferente, ¿no? Ya. Pero es... Listo. Vamos con la página 4. Dice, determinación de tipo y cantidad de aisladores. Ojo, para una línea de transmisión mayores a 30 kilovoltios, normalmente se usan cadenas de aisladores que se forman con los llamados aisladores de suspensión o campana. Los llamados aisladores tipo pin o fijos se usan en las redes primarias en casos especiales para líneas de 33. Hay aisladores tipo pin fijos. Esos han estudiado en redes, en sistemas de distribución. Acá en líneas de transmisión los niveles son mayores de 60. El aislador que se usa es el aislador tipo suspensión tipo campana, que ya les he dado también el gráfico en la separata anterior. Dos tipos de aisladores: aislador suspensión tipo estándar, aislador suspensión tipo antifoc. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La longitud de fuga. ¿Qué cosa es la longitud de fuga? Es la mayor distancia entre dos partes conductivas del aislador. El aislador antifoc, antineblina, anticontaminación, tiene una longitud de fuga mayor, ya, porque el encalaminado es más. Ya, listo. Entonces dice, para efectos del curso usaremos los aisladores tipo suspensión. El tamaño de la cadena depende de la cantidad de aisladores. Esos aisladores se van poniendo así, una cadenita. ¿Ya? ¿Cuántos aisladores hay? Eso es lo que vamos a calcular. No tenemos que hacer mucha ciencia para el tipo. Cuando yo diga, ¿qué tipo va a usar? Tipo suspensión, tipo campana. Y dependiendo de la contaminación, tú tienes que escoger si es un estándar o es antifoc. Cuando hay mucha contaminación, se usa el antifoc. Casi todas las minas usan el antifoc. ¿Por qué? Por la zona minera pues altamente contaminada. Ya, pero cuando la línea pasa por, se usa el estándar. Y casi todos son de porcelana. Listo. Determinar la cantidad de aisladores es muy importante en una línea de transmisión. ¿Por qué? Porque el aislador cumple una función doble. ¿Ya? Aísla la parte pasiva de la parte activa, la aísla. Por eso yo me puedo arrimar a la torre, porque están los aisladores separando la parte pasiva, que es la torre, de la parte activa, que es el conductor. Entonces, la primera función del aislador, separar la parte activa de la parte pasiva. La segunda función, una función mecánica,
soporta el peso del conductor. Esas son las dos funciones del aislador: función eléctrica y función mecánica. ¿Qué más dice por acá? Entonces, para separar eléctricamente la parte pasiva acá está la cadena, esta es la parte pasiva que está a tierra y esta es la parte activa que es del conductor. Entonces acá hay una tensión fase tierra. Entonces acá lo que va a pasar es un arco, el arco eléctrico. ¿Quién impide? El aislador. Impide, pero separa. Pero eso es en condiciones normales. Pero hay tres situaciones que no es que sean anormales, sino que son especiales. Por ejemplo, hay lo que se llama la sobretensión a frecuencia industrial. ¿Cuál es la frecuencia industrial? 60 Hz. En el Perú, 60 Hz. Pero la línea está funcionando y de repente por alguna razón hay una sobretensión. Pero esa frecuencia industrial normalmente es 10, 15, 20% más o más. Esta sobretensión la tiene que soportar el aislador. Es su función. Otra, sobretensión de maniobra. En la línea de transmisión hay maniobras: apertura, cierre, entrada, salida, falla. Entonces, cuando ocurre eso hay una sobretensión. Esa sobretensión llega a 2.5 PU. ¿Ya? Nosotros estamos trabajando con alta tensión. ¿Ya? Estamos trabajando 138, 220, 500. ¿Ya? KV. Una sobretensión de 2.5 PU es 138, 360, vamos a suponer casi 400 kV. Acá, 220, 500, vamos a poner 700, o menos. Acá, 1250 kV. La sobretensión de maniobra. Y la tercera es sobretensión de rayo. La sobretensión de rayo va desde 2 hasta 6 PU. 6 PU de 500 sería 3000 kilovoltios. Una vaina. ¿Por qué? Porque el aislador tiene que soportar todo esto. Pero en el caso de los rayos, el 90% de los rayos solo llega hasta 2 PU, nada más. El 90% de los rayos. Y el 10% de los rayos sube. A veces ni pasa, pero pasa. ¿Ya? Entonces, la cadena de aisladores no
se diseña para rayo, no se diseña para rayo. Porque yo no voy a diseñar, si pasa una vez cada 5 años, no voy a diseñar para eso. Entonces, se diseña máximo para esto. Pero estudiar esto no es fácil, como lo estoy diciendo ahorita. Es una vaina. Esto se estudia en el curso de alta tensión, ahí se debe estudiar esto. Nosotros no entramos al detalle, pero sabemos. Nosotros, para determinar la longitud de la cadena, vamos a usar solamente el criterio de contaminación. Que a veces supera esto, a veces. Para rayo, cable guarda. Ya está. Entonces ahí dice, pueden ser sobre, ya está eso. También un factor que determina el número y tipo de aisladores es los niveles de contaminación. Aislador tipo estándar y aislador tipo de contaminación. Seguimos. Para el curso solo utilizaremos los niveles de contaminación en la determinación de la cantidad de aisladores. En este caso es un factor básico conocer la longitud de fuga de los aisladores. Se define la longitud de fuga como la mayor distancia que hay entre dos partes conductivas del aislador. Para determinar la cantidad de aisladores está la formulita ahí. Número de aisladores, PM por DF0 por DFA por delta. Esa es la fórmula que nos va a permitir determinar la cantidad de aisladores. ¿Qué cosa es cada uno de los factores? BM, tensión máxima del sistema. Tensión máxima del sistema, fase. DF0, distancia de fuga específica, que viene de la norma. Esa tabla ya les he dado. DFA, distancia de fuga del aislador. ¿De dónde sale? Del catálogo. Delta, densidad relativa del aire. Como el sistema es exterior al aire libre, el aislamiento básico es el aire. Entonces el aire es diferente en Mollendo, en Tambo, en Arequipa, en Puno, es diferente en términos de las características dieléctricas. Entonces, como ya les dije yo, todas las tablas están hechas para el nivel del mar. Cuando se cambia, hay que aplicar el factor de corrección, y ese factor es delta. ¿Qué cosa es delta? La densidad relativa del aire. ¿Cuánto vale en Mollendo? 1. ¿Cuánto vale en Arequipa? 0,70, 0,72 más o menos. Ya, listo. Ahora, esa cantidad de aisladores que yo calculo, se agrega un aislador cuando son soportes de ángulo y se agrega 2 aisladores cuando son soportes de anclaje. Así es. La suspensión es lo que sale. Ángulo 1 más. Retención 2 más. Para nuestro caso, ¿qué tenemos? La tensión máxima es 220, la tensión máxima es 245. Ese valor de tensión máxima está en las tablas.
Pero si no tienen la tabla, ese valor máximo lo pueden calcular por 1.1 por la tensión. Es muy aproximado. 1.1 por la tensión. Distancia de fuga específica que sale de la norma. Para una zona con nivel 3, como es el que hemos puesto acá, la distancia de fuga específica es 25 milímetros por kilovoltio. Eso está en las tablas que les he dado. Ahí está. Distancia de fuga del aislador. En este caso, el aislador estándar tiene 11.5 pulgadas de línea de fuga. Este aislador antifog tiene 17 pulgadas. ¿Ya? 17 pulgadas por 225.4 milímetros sale 431.8 milímetros. La densidad relativa del aire a 3.200 metros es 0.69. Al final de estas hojas está esta tabla. Al final. Hasta en la hoja número 12 de 12. Ahí les he dado esa densidad relativa. Que lo tengan. Listo, meninos. A ver, seguimos. Ya. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer ahí? Simplemente hay que desarrollar eso y sale 20.6 aisladores. Ya. Entonces, la cadena de suspensión 21, la cadena de ángulo 22, la cadena de anclaje 23 aisladores. La longitud de la cadena entonces será 21 por 5.75. 5.75 es la altura del aislador en pulgadas. Para determinar la configuración geométrica necesitamos saber la longitud de la cadena. Ahí está. ¿Cuánto sale? 3.07 metros. ¿Qué más alto que esto? Seguimos. 2. Cálculo de la flecha. Ya, ahí hay un error, dice 350 es 250. Como el vano es de 250, corrijan eso ahí, 250. Utilizaremos la aproximación con la ecuación de la parábola. Que dice, la flecha es igual a A cuadrado por W sobre 8T0. ¿Qué cosa es A? El vano. ¿Qué cosa es W? El peso. Es el T0, tiro horizontal. ¿Qué dice las condiciones del problema? Dice, para el cálculo de la flecha asumir 13% del tiro de rotura. Ya, ese T0 que está ahí va a ser 13% del tiro de rotura. Es lo que dice. Ya, seguimos. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Reemplazarlo, va a ver. Flecha 250 al cuadrado por 2.129 por 8 por 0.13, 13% del tiro de rotura. El tiro de rotura es un dato. 17.746. ¿Cuánto sale la flecha? 7.2 metros. Asumimos 150. Cuando sale el valor, no vas a ponerle 7.25, 4. Hay gente que le gusta trabajar. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Entonces, aproximémonos al decímetro. Hay gente, por ejemplo, cuando mide los vanos, ¿cuánto mide este? 140.83. Número entero. He visto gente que quiere sacar hasta el milímetro. En 100 metros, ¿qué cosa? Pues acá también.
Profe, me salió 7.6, yo soy mi 8. Está bien, está bien. Claro, profe, ha salido 7.5, yo le he puesto 10. No fregue, pe. Tampoco. Entonces, ahí está el criterio de ustedes. Ahí está. ¿Listo? Ya, entonces, tenemos flecha, 7.5 metros. Ya está. Entonces, ya tenemos dos valores de la configuración geométrica, la longitud de la cadena y la flecha. ¿Cierto? Ya, ahora nos vamos a ir a calcular la distancia al piso. Ya. O sea, es de la flecha al piso. Ya. Para calcular la distancia de la flecha al piso hay dos formas. Una es la formulita que les he dado yo en clase. Dos, lo que dice nuestro código. Nuestro código dice eso. Y acá yo les he traído hasta entonces dice acá, ahí está, espaciamientos. Niños, esto que les estoy diciendo, guárdenlo toda su vida. Algún momento lo usarán, algún momento. Yo, por ejemplo, tengo las copias de mi profesor de distribución hasta ahora. A veces la uso, de líneas también. Nadie sabe cuándo lo vas a usar. Pero esto es lo real del código. ¿Ya? Entonces dice ahí. Buenas noches. ¿Qué pasaba? ¿Hasta acá? No. ¿Qué hacemos? Todo niño. Ya te pondremos al día después. ¿Qué? ¿Qué se inspectó? ¿Viste todo? ¿Viste todo? Ya. Entonces dice, desplazamientos. La primera distancia que vamos a calcular es la distancia al suelo. Para ello tenemos dos opciones. La primera es la dada en clase, que dice, la distancia es 5.3 más la tensión máxima por 150 por delta. Estará ahí sumada, ¿cuánto sale? 7.67 metros. Ya. El Código Nacional dice B igual 2 vientos, B altura 3.200 metros. Ya, entonces ahí les he sacado esta hojita del código que dice tabla 232.1a, distancias mínimas, distancias verticales de seguridad de alambres conductores y cables sobre el nivel del piso, camino de la superficie del agua. Ahí está, esto, ya dice ahí, nivel de tensión 60, 138, 220 hasta 500. Pero aparte da otro valor, altura 3.500 metros hasta 220 y para 500 solamente vale hasta 1.000 metros. De eso hay que aplicar el factor de corrección por altura. Y aquí dice descripción, al cruce del río, ¿Cuál vamos a tomar nosotros? En áreas no transitadas por vehículos, es el que vamos a tomar. ¿Cuál puedes tomar? El que tú quieras, pe. ¿Ya? Entonces yo digo, a áreas no transitadas por vehículos, mi línea es de 220, entonces 7 metros. Dice, para áreas no transitadas por vehículos, 7 metros. Pero esto solamente vale para 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y el código dice, en otra parte lo he copiado acá abajito, dice, para alturas mayores, agregar 3% por cada 300 metros.
por encima. Eso dice el código, ¿ah? Porque ahí solamente está dando hasta 3.000 metros. Nuestra línea mide 3.200. ¿Ya? Entonces pues dice acá, para área no transitada de 7 metros, como dice corrección 3% de 7 es 0.21. Entonces la distancia sería 7.21. ¿Cuál es mayor? La primera que hemos calculado. Con esa nos quedamos. Asumimos 8. ¿Ya? ¿Está claro? Listo. Ya, entonces ya nos olvidamos del código. Vamos a la página número 9. Vamos a calcular la longitud de la cruceta. Ya. La longitud de la cruceta tiene dos componentes. La cadena de aisladores cuando oscila se acerca, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí está en el gráfico. Se acerca y esa proyección de la cadena es L por seno de 60. ¿Por qué? Porque el ángulo era 60. Y la otra es el D7, que se daba en las hojas. Entonces, la longitud de la cadena de la cruceta va a ser D7 más la proyección de la cadena de aisladores. Ya ven, hay que calcular todo eso y ¿cuánto sale? Distancia de la cruceta 5.18 metros. O sea, la cruceta vale 5.18 metros. Ya, ahí tienen que revisar esos calculitos ahí ya, pues. L seno de 60 es 3.10 por seno de 60, sale 2.68. D7 es 0.1 más B hasta 14. Cálculo de la separación vertical. La cadena hacia abajo. Ahí está el grafiquito. Es el D4. D4 es, la verdad, 2.50 metros. Ya está. Todos estos valores están en la separata que les he pasado. Esa les he dado nomás por vía delegado. No, pues es un paper en Word que les he preparado yo. Eso. Ya está. Ya, entonces ahora vamos a ver la posición del cable de guarda. Son dos cables de guarda porque NI es más que 20. Entonces ahí está el grafiquito. Aquí, amigos, hay que tener en cuenta una cosa. El cálculo que vamos a hacer es bastante aproximado, no es el exacto. Ya. Entonces graficamos y hay que tener en cuenta que el cable de guarda apantalla la línea. El mejor apantallamiento es cuando hace 30 grados. Ya, cuando hace 30 grados. Entonces yo hago un grafiquito donde estará el cable de guarda, trazo una línea oblicua que llegue al conductor y con la vertical me hace 30 grados. Ahí está. Entonces calculamos cuánto vale X. Entonces dice acá, tangente de 30 es cateto opuesto, 5.18 entre cateto adyacente. X. X sale igual, Pero el cateto opuesto yo lo he asumido como si fuera toda la longitud de la cruceta, que no es exacta, es más pequeñito, ¿no es cierto? Ya, pero no importa, ya está. Entonces se asume 8.97, 9 metros, hasta que arriba está. 9 metros más arriba. Igualito al otro lado. Ya está. Ahora vamos a calcular la separación horizontal a medio vano. ¿Cuánto da? La formulita dice, la distancia 8 es igual a K por la raíz cuadrada de F más LC más B. ¿Qué cosa es F? F es la flecha.
LC es la longitud de la cadena. Ya, ¿cuánto vale K? También ya les he dado ese valor. K depende del ángulo de oscilación de la cadena. Ya, K vale 0.65 para un ángulo de 60 grados. Flecha 3.07. No, longitud de la cadena 3.07. Flecha 7.5. Tensión máxima 2.45. 150 ¿verdad? Fíjese cuánto sale a 4.49. Pero la distancia horizontal también está dada por la cruceta. Una cruceta acá, otra cruceta acá, más el cuerpo de la torre. ¿Está claro? Estas son dos fórmulas. La cruceta, la otra cruceta y el cuerpo de la torre. Por eso dice acá. Pero tomando en cuenta la longitud de la cruceta y el cuerpo de la torre, se tiene distancia horizontal es igual a 2 veces la longitud de la cruceta más 1.5 que es el cuerpo de la torre. Sale 8.6 metros. ¿Y por qué he puesto 12 acá? Ah, no, 11.86. Sí. Porque yo no miro ya. Entonces, 12 metros es más grande que mayor que el otro. Ya, ahí tienen después este factor de corrección por altura que ya les he calculado. ¿Hasta cuánto? Hasta 5.200 metros. Meninos, ¿ya está? ¿Qué más falta? Hasta que el menino que salga jalado ya los votos, menos ya. Va a ser en grupo. Mira, tienes que hablar con Miranda. Dile a Miranda, el examen va a ser el lunes. No, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Si ese menino no acepta que nos juntemos, yo les voy a tomar una prueba a cada uno. Así dices. Si nos juntamos, la prueba va a ser en grupal. De los grupos que me han formado, ya me resuelven el problema. En grupo. Ya. Pero estoy tomando dos pruebas, está parado. Entonces dile, el liquideo Carrasco ha dicho que si ustedes se alían con nosotros a esa hora del examen, va a tomar la prueba grupal. Pero la teoría no. La teoría cada uno baila con su pañuelo. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces, gatitos, guarden eso.